Bueno, la semana pasada estuve en otro lugar dando una charla, así es que no pude conectarme, pero sé que el profesor que me reemplazó hizo un buen trabajo hablando sobre el punto número 3, que tenía que ver con algunos, esa comparación o esos relatos en común o material en común que hay entre los evangelios canónicos y los evangelios apócrifos. ¿Y por qué entonces se conoce también como otros cánones? Porque no solamente el canon que nosotros conocemos de los 27 libros del Nuevo Testamento, hablando específicamente del Nuevo Testamento, también hay otra literatura, o hubo otra literatura, a la par de estos 27 libros, pero claro, la iglesia, el cristianismo consideró pertinente hacer un corpus que mantuviera, en este caso, la fe, la perspectiva cristiana de lo que sería Cristo, de lo que sería la misión, de lo que sería la salvación y de lo que serían estos temas que están alineados a lo que dicen estos libros que son considerados, como ya mencionamos, los elegidos para este canon. Pero surgió otra, o se escribió otra literatura que tiene los mismos relatos o están en consonancia con los relatos, pero contienen algunos otros elementos que, que, que se alejan de lo que sería ese cristianismo de este primer siglo. Y a eso nos vamos a abocar hoy, ¿sí? A leer algunos fragmentos o conocer algunos fragmentos de algunos textos o de algunos evangelios apócrifos, ¿sí? Entonces, si alguien quiere igual comentar algo sobre la clase pasada, si no es así, entonces iniciemos nuestro contenido de este día. La clase número 4, algunos fragmentos de estos evangelios apócrifos o de esta literatura apócrifa. Y vamos a hablar de un conjunto de libros que ha tenido importancia en nuestros estudios o las investigaciones que se hacen de esta literatura. El valor de esta literatura, los estudiosos nos van a decir que hace referencia ese valor a conocer más de ese contexto social, cultural, religioso del primer siglo, sobre todo en relación con las comunidades cristianas que nos hablan los libros del Nuevo Testamento, sobre todo este corpus paulino, donde empieza el Evangelio a hacer presencia en este caso, en esas comunidades que se están alejando ya de esta comunidad judía, sino ya más bien estas comunidades son comunidades que, como su nombre lo dice en el texto, paganas, gentiles, comunidades que se están conformando por creyentes que vienen de otras religiones y ven en el evangelio, en el cristianismo, una nueva opción de vida o una opción diferente de vida, y entonces las comunidades se van conformando de esta manera. Entonces, ¿cuál es ese conjunto de libros tan importante y para los estudios bíblicos? Son los que se denominan textos de Nag Hammadi. ¿Y qué significa esto, textos de Nag Hammadi? Vamos entonces a hacer un pequeño panorama hasta aterrizar a lo que serían estos textos de Nag Hammadi. Cuando el cristianismo se implantó como religión del Estado, en el Imperio Romano y en especial por Constantino, eh, después la historia nos dice que se va a dividir en dos líneas, ¿sí?
en este caso el cristianismo oriental y el cristianismo occidental. ¿Sí? Esta división lleva entonces a una nueva situación en el mundo de la producción y conservación de ese patrimonio escrito. Así es, algo paralelo sería como lo que sucedió con Israel cuando se divide el reino. Una misma perspectiva, pero en dos contextos diferentes y también en estos contextos diferentes tienen su literatura, tienen esa producción literaria. Algunos autores van a decir, por ejemplo, que del reino del norte se llevaron tradiciones del reino del sur y viceversa, del reino del norte trajeron tradiciones del reino al sur. Y es por eso que vamos a tener a lo mejor una doble redacción en algunos textos del Antiguo Testamento. Lo mismo va a suceder acá, ¿sí? El cristianismo oriental y el cristianismo occidental. Esta situación lleva entonces en el mundo de la producción y conservación del patrimonio escrito. Antes de oficializarse el cristianismo como movimiento religioso, ya sabemos que tienen el modelo judío en donde nació, tienen la herencia judía en donde nació, y así como en ese modelo judío que, que hizo una conformación o un corpus oficial de sus escritos, el cristianismo va a hacer lo mismo. Es por eso que tanto el judaísmo como el cristianismo se van a considerar la religión del libro. ¿Por qué? Porque tienen sus escrituras sagradas, tanto el judaísmo y sus escrituras sagradas el cristianismo. Pero en este caso el cristianismo adopta estas escrituras judías y las incluye en su libro sagrado. Por eso tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya hemos dicho que en el primer siglo, finales del primer siglo, a mitad del primer siglo, inicios del siglo II, se, se desarrolla toda una producción literaria del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento se componen, se conforman y surge este Nuevo Testamento. En el contexto social tenemos un aspecto. Ya el libro de los Hechos nos dice que por el judaísmo hay una persecución, pero más adelante, desde el siglo II hasta el siglo III, hay persecución, ya no tanto de los judíos, sino también del imperio. Hay una persecución del movimiento cristiano en los 3 primeros siglos después de Cristo. Esa persecución lleva entonces a, a que estos libros o esta literatura que se está escribiendo no sea como una literatura pública, sino toda esta colección de libros que se producen o que se realizan, se van a entonces a mantener, como dice aquí, de una manera oculta. ¿Sí? Van a estar en colecciones o bibliotecas privadas, por así decirlo. ¿No? Un conjunto de libros del cristianismo van a estar en manos privadas o también en colecciones en algunos lugares específicos. Por ejemplo, en el tiempo de Diocleciano, que estaríamos hablando a finales del siglo I, eh, en el tiempo de este emperador se realiza una masiva destrucción de pequeñas bibliotecas que los cristianos conservaban en algunos espacios de culto y que solamente las utilizaban para el uso litúrgico. Y esa creo que era una de las posturas de los grandes imperios. Recordemos también que en la época de los Ptolomeos, de los Seleucidas, perdón, allá a finales del siglo II antes de Cristo, también, ¿qué hicieron los Seleucidas con toda esta literatura
del pueblo de Israel destruir sus libros. Después va a haber un periodo donde también eh, esa literatura que se consideraba no adecuada tanto para el imperio como para que lo conocieran los miembros del imperio, se destruía. Lo mismo va a suceder también en este tiempo con Diocleciano. Se va a destruir varias pequeñas bibliotecas que estaban en manos de, de espacios de culto que se utilizaban para la liturgia. Solo algunas colecciones más grandes que estaban alejadas de Roma, como esos lugares en Jerusalén, en Cesarea y Cartago, pudieron preservarse, pudieron mantenerse, ¿sí? Lograron escapar de esta destrucción masiva que hizo Diocleciano. Entonces, cuando se establece el cristianismo, la literatura cristiana alcanza un impulso todavía más fuerte. Entonces, en este periodo hay producción, pero no sale a la luz pública por este tema de la persecución. Pero ya cuando se establece el cristianismo, ahí ya la literatura alcanza entonces una difusión y también un impulso mucho más fuerte y no solamente se va a escribir en griego, sino también en latín. ¿Y quiénes son los que hacen toda esta producción? Los padres de la iglesia. Por eso a toda esta literatura se le va a conocer como literatura patrística. Y bueno, también va a tener una razón del por qué surge toda esta literatura, porque en este periodo, cuando ya se establece el cristianismo como esa religión oficial, ¿sí? Ya hay otras circunstancias que permiten que a través de estos escritos se pueda entonces no solamente enseñar, sino también defender los postulados cristianos o las doctrinas cristianas, ¿sí? Entonces, toda esta literatura patrística no solamente sirve para ello, sino también sirve para ya establecer las bases teológicas, educativas de este movimiento religioso que va a ser el cristianismo. Entonces, va a haber toda una inmensa producción de literatura religiosa que no va a cesar hasta el inicio de la Edad Media, es decir, finales del siglo III hasta el siglo V más o menos, sería que empieza toda esta producción y va a tener ese cese. Y claro, creo que conocemos que nuestra teología, y si queremos conocer todos estos orígenes de la teología y también de algunas doctrinas cristianas, tenemos que remitirnos a estos escritos de los padres de la iglesia, ¿sí? Pero no estamos hablando de los escritos de los padres de la iglesia, sino de esta literatura que está a la par de estos escritos, podríamos decirlo. Los escritos de los padres de la iglesia, pero ya hay otros escritos que son considerados directamente eh, realizados por, en este caso, sobre la base de esta literatura canónica. Con el monaquismo oriental nace al sur de Egipto a inicios del siglo IV después de Cristo, van a formarse bibliotecas de la ortodoxia en diferentes lenguas. El monaquismo va a ser una corriente religiosa que se va a considerar como herética. Recordemos que San Agustín es el que va a debatir fuertemente con este movimiento, pero la historia nos dice que ¿por qué va a debatir fuertemente? Porque él conocía este movimiento, porque él perteneció a este movimiento, ¿sí? Conocía, era seguidor de este movimiento, pero cuando entiende que este movimiento no estaba respondiendo a sus necesidades espirituales, cambia completamente y entonces empieza en este sentido desde la fe, desde su fe cristiana y desde los libros bíblicos a debatir con este movimiento, ¿sí? Pero entonces, esto quiere decir que este movimiento lleva, ajá, a que esa literatura se pueda establecer en estos lugares y que hablen entonces desde la ortodoxia, esta literatura. Se forman bibliotecas
de la ortodoxia en diferentes lenguas. Pero no solamente fue el monaquismo como un movimiento que va a afectar la fe cristiana o que va a transformar la perspectiva de la fe cristiana y que lleva entonces como ya me dijimos, a los padres de la iglesia a escribir, a debatir a través de toda esta reflexión sobre la base de los textos bíblicos. Hubo otros movimientos que van a ser igual fuertemente atacados y que van a tener una gran influencia y una gran expansión en ese tiempo y van a conocerse como los gnósticos. Los gnósticos de los primeros siglos del cristianismo también tuvieron un interés, como lo tuvieron los cristianos, de codificar su propia Biblia o de codificar sus escritos que consideraban que eran sagrados. ¿Y cuáles van a ser esos escritos que ellos consideraban como la base y fundamento de su pensamiento y de su fe? Se va a conocer en los estudios actuales como la biblioteca de Nag Hammadi. ¿Qué quiere decir esto? Que los escritos de Nag Hammadi están por esta línea y pertenecen a esta línea, gnósticos. Estos escritos de Nag Hammadi es una colección de unos 50, algunos hablan de 52 tratados recogidos en 13 códigos. Y este va a ser un gran descubrimiento que se va a realizar en la época moderna. Y este descubrimiento va a ayudar otra vez a, a entender los textos bíblicos del Nuevo Testamento a la luz de estos textos y conocer todo el panorama social, religioso que se vivía en ese tiempo. Entonces, la biblioteca de Nag Hammadi estaría entonces considerado como un corpus de 50 a 52 tratados recogidos en 13 códices. ¿Quién descubre estos textos o dónde se descubre? Así como pasaron con los escritos de Qumran, también. El descubrimiento es hallado por unos hermanos que se conocen como Muhammad y Califa Ali. Ellos, ¿sí?, pertenecen a la tribu de Samán y en diciembre de 1945 ellos andaban ahí paseando o cuidando a sus camellos por la zona de Jabal al-Tarif. Y ahí en ese caminar se encuentran una jarra, ya sabemos que una de las características, una jarra de barro o a lo mejor de cerámica, encuentran en esa jarra estos escritos o estos manuscritos y toman los libros y los llevan a su aldea, al cazar. Algunos se dieron cuenta del descubrimiento que ellos habían tenido y empieza toda una odisea, así como las películas, queriendo algunos apoderarse de esos descubrimientos porque los consideraban importantes, aunque no entendían nada de lo que decían esos manuscritos, pero consideraban que era un descubrimiento importante, ¿sí? Para poderlos obtener, algunas personas que se dieron cuenta, hasta se cometieron asesinatos, ¿sí? Y por ese deseo de apoderarse de estos manuscritos. En toda esta odisea, finalmente son llevados por algunos coleccionistas privados por diferentes países y por fin termina esta odisea cuando la colección de estos códices de Nag Hammadi acaban en el Museo Copto del Cairo, donde se encuentran actualmente, en el Museo Copto del Cairo. Un gran descubrimiento, como dijimos, que va entonces a iluminar los estudios bíblicos y sobre todo este cristianismo del primer siglo. De estos documentos se han realizado diversas ediciones y traducciones, así como numerosos estudios sobre estos difíciles textos. ¿Por qué? ¿Por qué difíciles? Porque la lengua en que están escritos es una lengua que no es ni el griego
que no es ni el hebreo, ni el arameo, ni el latín, sino es el copto. ¿Sí? Textos tratando de descifrar su origen y sentido, porque de los 52 tratados que se encontraron, 50-52, todos están en lengua copta, pero ese es su idioma original. Los que ya tenemos o conocemos fueron traducidos al griego y escritos sobre papiro. 6 de esos códices son duplicados y otros 6 eran ya conocidos por su original griego o por la traducción. En otras palabras, esa traducción que se ha hecho al griego y a otras lenguas ha sido de la lengua copta o de su original copto. Junto a estos textos de género bíblico, que en este caso, o lo que se encontró, en este caso, en estos 52 tratados y códices, se van a encontrar libros o manuscritos que están en consonancia con el género bíblico. ¿Cuál género bíblico? Los evangelios, pero también Hechos de los Apóstoles, Apocalipsis, plegarias, comentarios a pasajes del Antiguo Testamento y tratados teológicos. Es decir, estos 13 códices contienen evangelios, hechos, apocalipsis, plegarias y comentarios a pasajes del Antiguo Testamento. Pero también va a haber obras que no están en relación con el texto bíblico, sino tienen que ver con este estilo pseudo neoplatónico, como por ejemplo la hipostasis de los arcontes, sobre el origen del mundo, la exégesis del alma, la Sofía de Jesucristo, que es otro de los temas que es de interés para los estudiosos, porque ¿a qué se refiere la Sofía de Jesucristo? Sabemos que la Sofía hace referencia a la sabiduría. El segundo tratado del Gran Set, el Evangelio de la Verdad, que aquí, por ejemplo, tenemos esta consonancia con el género evangélico, pero ¿a qué se refiere con el Evangelio de la Verdad? La Triforme Protonia, entre otros textos que se encuentran en esta colección. Entonces, este es lo que va a presentar este conjunto de libros que se descubre, los famosos textos de Nag Hammadi. Los especialistas entonces tratan de descubrir cómo llegaron estos textos a aquel lugar donde se encontró. Algunos van a dar su opinión en sentido de que a lo mejor esta literatura tenía relación con los monasterios de Pacomio. Cuando hablábamos del cristianismo como religión oficial, que se da en el siglo III. En el siglo III, algunos ponen IV, porque sería mediados del siglo III, siglo IV, eh, ya en el cristianismo se da entonces un fenómeno. ¿Por qué? Porque cuando el cristianismo se convierte en esta religión oficial, algunos historiadores van a decir que este cristianismo, ¿sí? Que era perseguido, que no tenía los beneficios, digámoslo así, del imperio, se convierte ahora en esa religión protegida y beneficiada por el imperio. ¿Y qué va a pasar? Los creyentes entonces ya no van a tener como ese compromiso, ese testimonio y esa responsabilidad de vivir una vida en santidad. Y se acostumbran y adoptan las prácticas, en este caso del imperio. ¿Sí? Lo fácil, lo sencillo, no lo, no lo ético. ¿Sí? Porque la historia nos dice, como a los cristianos en la persecución les quitaban sus tierras, les quitaban todos los beneficios, ¿cuándo se convierte en la religión oficial?
les dan las tierras, o sea, les renuevan todos sus derechos, sus tierras, y obviamente se vuelven como más cómodos. Esto lleva entonces a que el cristianismo ya no sea una religión de compromiso, de sacrificio, de entrega, de testimonio. Cualquiera ahora es cristiano sin entender ese entendimiento de lo que es el evangelio. Y algunos grupos entonces van a reaccionar a eso. ¿Y quiénes van a ser esos grupos? Los monjes. Van a empezar primero monjes solitarios, tratando entonces de llamar, ¿sí?, al arrepentimiento, a una vida santa, a una vida, ¿sí?, de entrega. Empiezan solitarios y después estos monjes solitarios van a tener este proyecto de establecer los famosos monasterios. Y así llega un movimiento o una época que se va a llamar el monacato, ¿sí?, o el monaquismo, de los grandes monasterios, y su único propósito era eso: restaurar la santidad, vivir esa vida de entrega, así como Jesucristo, dejar todos esos placeres mundanos y vivir en ese compromiso con Dios. Entonces va a haber grandes monasterios y ellos van a ser los encargados, o uno de sus tareas era la lectura y la interpretación del texto bíblico. Así que entonces los estudiosos van a decir que entonces estos textos a lo mejor estaban en relación con los monasterios de Pacomio. Pacomio va a ser uno de esos líderes, uno de esos monjes que va a establecer varios monasterios. Y es posible entonces que esta literatura ayudaba para esa vida espiritual y de santidad en estos monasterios. Y es posible entonces que ellos, o los que eran parte de este movimiento, y sobre todo de Pacomio, sería quien tradujo estos textos y también a quién iban dirigidos estos textos. Estos textos serían entonces como también su manual de enseñanza y de doctrina para a lo mejor para estos monasterios. Esta es una de las opiniones que se da con respecto de quiénes lo, los hicieron y para quiénes eran, ¿sí? Textos que nos descubren la tremenda lucha del primitivo cristianismo por acercarse a su límite de conocimiento en respuesta a otros movimientos que ya se encontraban en ese tiempo, sobre todo la filosofía de ese momento que ya estaba presente siglo II, siglo III, es decir, el cristianismo primitivo y la lucha que tiene con estos nuevos pensamientos y filosofías que están presentes ahí. Se establece entonces en este corpus este conflicto que hay. Esta biblioteca entonces es considerada la más importante, o este descubrimiento de estos textos es importante y relevante. ¿Por qué? Porque va a darnos todo este conocimiento, como dije, ese, esa lucha que hay entre el cristianismo primitivo y el pensamiento o la filosofía que había en ese tiempo. Entonces, su valor y su importancia radica en en esto de esta biblioteca que se encontró. Pero aparte de estos libros que van por este estilo pseudo neoplatónico, dijimos que hay libros que están en consonancia con el género del Nuevo Testamento. Y en este caso estaríamos hablando de los textos evangélicos o del género evangélico. Y por eso ahí vamos a encontrar a este libro o a este evangelio. ¿Alguien ha escuchado sobre este evangelio? El evangelio copto de Tomás. Bueno, algunas veces no le dicen copto, sino el evangelio de Tomás, ¿sí? El evangelio copto de Tomás o el evangelio de Tomás. Este texto se considera el más importante para el conocimiento del cristianismo primitivo. Y este libro va a ser encontrado o es parte de la biblioteca de Nag Hammadi. Es parte de la biblioteca Nag Hammadi.
¿Y qué tiene este evangelio o qué contiene este evangelio? ¿Por qué es importante su estudio o por qué es importante que lo conozcamos? Porque como ya dijimos, nos ayuda para ese cristianismo primitivo o ese cristianismo o esos cristianismos que estaban presentes ya en el primer siglo. Un texto o un manuscrito o un códice que se estructura o en los estudios que se han realizado, se dice que es una colección de 154, no, 114 dichos o logia puestos en la boca de Jesús. 114 dichos o logia puestos en la boca de Jesús. Algunos autores van a tener también algunas divergencias en ese sentido. Algunos hablan de 114, otros hablan de 118, otros hablan de 121. Bueno, no hay una especificación, pero lo que sí están de acuerdo es que es más de 100 dichos de Jesús. ¿Sí? ¿Qué son los dichos de Jesús o las logias de Jesús? Son esas palabras o enseñanzas atribuidas a Jesús. Palabras o enseñanzas atribuidas a Jesús, que están en relación con las enseñanzas y palabras que también están presentes en los evangelios canónicos, que ya vamos a mirar más adelante. Como dijimos, estas investigaciones que se realizan sobre todo con este evangelio, porque llama la atención que son dichos parecidos a los que ya se encuentran en los libros canónicos o en los evangelios canónicos, llama la atención y se empieza a hacer todo una investigación y un estudio. Y este libro entonces se da a conocer o se publica en el año 1959, pero esta publicación es traducida al francés. Y bueno, primero es en el 1956, cuando se publica por primera vez, pero la de 1959 es la que se publica con una edición al francés o con traducción al francés. O sea, del copto que se encuentra este libro, se va a hacer una traducción al francés. Y bueno, ya actualmente tenemos ya traducciones al español. Entonces hay toda esta cadena. Copto, francés, después inglés y ahora tenemos en español. Es un texto copto del siglo cuarto, este evangelio, traducido del griego, y los estudiosos van a decir que este evangelio, o algunos van por esta idea y la aceptan, de que este evangelio es más antiguo que los canónicos. ¿Por qué? Porque es antes de los evangelios canónicos. Este EBC es evangelios canónicos. Algunos entonces van a aceptar esta opinión. ¿Mm? ¿Cuál sería el evangelio más antiguo? Este evangelio copto de Tomás. El evangelio empieza entonces hablando de que es obra de Dídimo, Judas, Tomás. Esta sería la designación que se le daría supuestamente al autor que está escribiendo eh, este, este libro. Y empieza diciendo, bueno, ya en español, ¿no? Estos son los dichos secretos. Cuando habla de estos dichos, o logia, como se conoce, ¿sí? Este término permitió la identificación de los dichos desconocidos de Jesús, descubiertos, otra vez, fragmentariamente, entre los papiros, que otra clase de papiros o otra colección de papiros, el papiro oxirrinco,
y también que se publica en el año 1897 y 1903. En estos papiros hay 8 dichos, que obviamente no están legiblemente expuestos, sino que este papiro está mutilado y solamente hay una línea que puede leerse más visiblemente. ¿Sí? Entonces, en este papiro es posible entonces que se encuentren estos dichos y que estos dichos están en relación con los evangelios canónicos. Entonces, gracias a este evangelio copto de Tomás, sabemos que hay un evangelio mucho más antiguo que los evangelios canónicos. ¿Sí? Pero obviamente los códices que mantienen este evangelio, también al igual que los manuscritos antiguos de los evangelios canónicos, van a tener no su visibilidad completa. ¿Qué es lo que corresponde a los estudiosos? Reconstruir o tratar de descifrar lo que está diciendo o lo que no es visible o legible para poder entonces dar a conocer su contenido de este evangelio. Entonces, un evangelio, como ya dijimos, más o menos del siglo cuarto, del siglo cuarto. Pero un evangelio del siglo cuarto después de Cristo, pero lo que está relatando, aquí es lo que quiero llegar. ¿Por qué es el más antiguo? Porque lo que está relatando estaría entonces más o menos en torno al 150, su original. Como dijimos, es del copto al griego. A lo mejor del griego, o más bien cuando se descubre esta copia es del siglo cuarto que dijimos, ya en el tiempo o el movimiento de Monacato, pero su contenido o lo que está realizándose, o lo original, digámoslo así, es mucho más antes, ¿sí? Finales del siglo I o mediados del siglo II. Em, bien, vamos a mirar a Tomás, ¿qué nos quiere decir? Se nos acercó el Evangelio de Tomás, estamos hablando de Tomás y Tomás quiere hablarnos directamente. Buenos días, Dios le bendiga. Bendiciones, hermano Tomás. Eh, una preguntita. Estas escrituras solamente tienen, podemos decir, un relato literario o en esta escritura también se encuentra, por ejemplo, la explicación de lo que es el plan de salvación. Como su nombre lo dice, en este evangelio o en este escrito solo son dichos de Jesús. Una colección de 114, algunos hablan 118, otros 121, de dichos de Jesús. Que ya vamos a ver ahorita el ejemplo de cómo está conformado este evangelio. Solo dichos de Jesús. O sea, no hay relatos o no hay narrativas como por ejemplo del bautismo, de la pasión, sino solamente dichos atribuidos a Jesús o enseñanzas de Jesús. José Aguilar. Sí, profesora. Entonces, ¿por qué se llama Evangelio de Tomás si solamente son dichos? No, no tiene un relato como el Evangelio. Sí, ahora, cuando veíamos los términos atribuidos a estos, bueno, no sé si hablaron la clase pasada sobre eso, pero si no, lo vamos a mencionar aquí. Cuando el género es atribuido a estos escritos, tanto en este caso de los que están en el Nuevo Testamento canónicos, como este conjunto de libros considerados apócrifos, y sobre todo en los apócrifos, se les da esa designación de evangelio o género evangélico, o se marcan el género evangélico. ¿Por qué? Porque lo que
cuando se habla del género evangélico, tiene características en ese sentido, el género evangélico, para darle esa designación. ¿Cuáles son esas características? En este sentido, habla de la vida y obra de Jesús, y Jesús comunica ese evangelio. En este caso, aunque no tiene esa estructura como los evangelios sinópticos o los evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento canónicos, tiene esa designación porque está haciendo referencia a este evangelio encarnado, que en este caso es Jesús. Está hablando de los dichos, de las palabras, de las enseñanzas de Jesús. No tiene la característica literaria, pero está hablando de este evangelio, o en este caso de Jesús. Lo mismo va a suceder con otros textos, con otros mismo va a suceder con otros textos apócrifos que también se consideran evangelios, pero no tienen esa característica o esa estructura, más que nada. La estructura literaria, ¿sí? No, no es como los evangelios sinópticos, sino ¿por qué se le da esa designación? Porque están hablando de Jesús, de la vida y obra de Jesús. A lo mejor no en la amplitud como lo hacen los evangelios canónicos, pero sí lo están haciendo de su vida, de su obra, de su misión, de su función, como en este caso Jesús o Salvador. Por eso sí se considera, en este caso se le ha dado el nombre de evangelio. Entonces, el evangelio ya cuando empieza se va a identificar de esta manera. Obra de Dídimo, Judas, Tomás. Y estos son los dichos secretos. Con respecto entonces a estos dichos, o a esta referencia también del nombre dado a Judas, Judas Tomás, sabemos que el nombre de Judas, así como de Juan, así como de María, eran nombres comunes, ¿sí? Eran nombres comunes y bueno, hay igual opiniones con respecto a María, respecto a Judas, etcétera. Entonces, miramos aquí en estos textos bíblicos que hace referencia a ese nombre. Judas es un nombre auténtico y Tomás podría ser ese sobrenombre. Pero leamos o miremos solo algunas de estas citas bíblicas donde hace referencia a este nombre. Marcos 3:18, Mateo 10:3, Lucas 16:15, pero leamos solamente dos citas para no alargarnos en esa lectura. Ustedes pueden leer después en sus hogares estas citas. ¿Qué nos dice Marcos 3:18 y Mateo 10:3? Si alguien lo tiene, puede darle lectura, por favor. El 3:18, maestra. Sí. El 3:18 dice, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Ujú. Bueno, y el Marcos 19, 3, sí. y el 19 dice, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Ajá. Y aquí, por ejemplo, pero tiene una designación más. Judas Iscariote, ¿no? Aquí no Judas. hace referencia a Judas Iscariote, sino en el 18 está hablando de sus discípulos, ¿sí? Andrés, Felipe, y ahí se menciona a Tomás, pero no se habla, bueno, sí se habla de Judas, pero con la designación en el 19 de Iscariote. Mateo 10:3, Hermano, ¿sí? Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Así es. Entonces,
Dentro de la lista de los discípulos de Jesús está el nombre de Tomás. Bueno, también de Judas, pero Judas ya tiene un calificativo, sobre todo en Marcos, Iscariote. Bueno, ustedes pueden leer después las siguientes citas. Entonces, Judas podría haber sido el nombre auténtico y Tomás posiblemente fue el sobrenombre. ¿Sí? Como lo dice también Juan 11:16, que también habla de Tomás, 20:24 y 21:2. En este caso, hay una designación más de Tomás en Juan. Leamos solo la primera cita, Juan 11:16. Fue entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ujú. Bueno, hay toda una explicación sobre el nombre o estos dos nombres que menciona esta obra. ¿A quién se refiere? Si alguno de estos discípulos que ya se mencionan en los textos canónicos o a quién hace referencia esta designación. ¿Sí? Aunque también tenemos algunos otros autores que van a mencionar que posiblemente entonces es Tomás, ese discípulo que está presente ya en esta tradición, en este caso bíblica o del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces la influencia de Tomás como un discípulo de Jesús o como un discípulo que estuvo presente en los acontecimientos de Jesús va a tener esa influencia. Y es por eso entonces que si no fue Tomás, pero el que escribió le atribuye a Tomás este texto, esta, esta obra tan importante. Este término logia, como vemos aquí, las logia o los dichos, es una designación que va a darse por los padres de la iglesia en algunos textos cuando conocen este evangelio y va a hacer referencia entonces que esta logia o estos dichos hacen referencia a palabras de Jesús. Una traducción logia que está en relación con el término logos que significa palabra y entonces logia sería el plural, serían palabras de Jesús, enseñanzas de Jesús. Miremos entonces algunos dichos que están presentes. Así es como inicia el Evangelio. Y bueno, vamos a leer algunos y vamos a darnos cuenta que están en relación con algunas palabras de Jesús que se encuentran en los canónicos. Antes de dar lectura, entonces, démosle oportunidad a José, su pregunta. Sí, una consulta, profesora. Sabemos que María tuvo varios hijos y dentro de ella tuvo un Judas, ¿no es cierto? Ya. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, en el Evangelio de Tomás, él pone que es Dídimo, Judas, Tomás. Ujú. Esa palabra Dídimo significa gemelo. Así, ajá, aquí está. Ya. Entonces, ¿se ha podido determinar gemelo de quién es? De repente Sí, era Judas, hijo de María también. Era el mismo Judas y era ujú. gemelo de Jesús. No, el gemelo de Jesús no podría ser. En el libro En- que ustedes tienen para la lectura, de, Sí, lo leí, ajá, ahí dice, pero sí, pero pero ahí como una dice, opinión extra, ¿no? Como una opinión extra ujú, porque hay unos escritos gnósticos que dicen que el crucificado fue Dídimo, no fue Jesús. así es. Claro, algunos textos gnósticos pues en ese sentido. Judas Tomás, según el texto siríaco de Coretón,
En Juan 14, 22 menciona, en este caso, menciones de Tasiano y algunos otros padres van a decir que Judas y Tomás eran mellizos, pero eso lo va a decir el libro apócrifo Hechos de Tomás, ¿sí? Pero obviamente aquí dice Judas, el hermano del Señor, y Tomás, en la que hay que reconocer una confusión posterior fácilmente explicable, no una tradición reprimida por la ortodoxia, quienes combinaron una tradición que se remontaba a Santiago, el hermano del Señor, con otra que pretendía entonces poner a Judas Dídimo como también el hermano del Señor. Entonces se pudo entender que ambos eran mellizos. Está claro entonces que Tomás el mellizo ejerció una fascinación sobre la especulación gnóstica, pero que también el gemelo del Señor no lo es por razón de nacimiento carnal, sino como tipo del perfecto gnóstico, según la Logia 3. En otras palabras, aquí dice mellizo, pero a lo mejor no sería mellizo en términos físicos, ¿no? Humanos, porque el texto bíblico no nos dice que cuando María ya tuvo a Jesús fueron dos, solo fue uno, sino ya sería como una especificación literaria para hacer referencia a esa hermandad que tenían estos, como dice aquí, estos personajes, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice este texto? Ustedes en ese libro pueden mirar también más específicamente o algunos otros libros que están presentes de los evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás, les va a dar todos los dichos. Estas son las palabras ocultas que dijo Jesús el viviente y que ha escrito el mellizo. No el mellizo de Jesús. ¿Quién es el mellizo? Judas Tomás. Un primer dicho, él dijo, quien encuentre la interpretación de estas palabras no gustará la muerte. Número 2, Jesús dijo, quien busque, no deje de buscar, y hasta que encuentre, y cuando encuentre, quedará turbado, y cuando quede turbado, se admirará y reinará sobre él todo. Número 3, dijo Jesús, si quienes os dirigen os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen que está en el mar, entonces os precederán los peces. Pero el reino está dentro y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, seréis conocidos y sabréis que son hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis, estáis en la miseria y sois la miseria. Bueno, de acuerdo a estos tres dichos, ¿tienen alguna relación con, en este caso, los dichos o más bien las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Alguien se recuerda sobre todo el dicho número 3? ¿En qué cita tiene como paralelo o relación? Es el que dice, donde están las águilas o donde esté ahí el cuerpo, ahí están las águilas, algo así. Ujú. Y, bueno, sabemos que se encuentra en alguno de los evangelios, ¿verdad? Pero Sí, Mateo 24. ahí te ah, dan. Mateo 24. Ujú. Y sobre todo esto cuando dice también, pero el reino está dentro y fuera de vosotros. Lucas lo va a decir solamente cuando dice, porque preguntan cuándo vendrá el reino. No necesitan preguntar porque el reino está en vosotros. Algo parecido. Después tenemos el 4. Dijo Jesús, el anciano de días no dudará en preguntar
al niñito de 7 días sobre el lugar de la vida, y vivirá, porque muchos primeros serán postreros y serán uno solo. Aquí tenemos una figura del Antiguo Testamento y que también se va a utilizar en el Nuevo Testamento y sobre todo en la literatura apocalíptica. Es la figura del anciano de días, y que hay toda una teología y una explicación sobre esta figura. Eso está en Daniel. En Daniel, y también creo que se va a retomar en Apocalipsis, porque estos libros son de la literatura apocalíptica, exactamente. Pero también esta frase, porque muchos primeros serán postreros. Claro que en el texto bíblico, sobre todo en Mateo, va a decir, y los postreros serán los primeros. Como que hace esa comparación. Profesora, disculpe, Ajá. pero ¿en qué parte afirma la Biblia de que Tomás era el mismo Judas? Porque a veces hace referencia, nada más dice Tomás, el Dídimo, Ujú. pero no hace referencia como tal que diga que Tomás, el propio nombre de él era Judas. Sí, la Biblia no lo dice, sino son las investigaciones que se han realizado y que se han llegado entonces a la conclusión. Judas sería el nombre auténtico, que es posible que sea este Judas que nos habla el texto bíblico, y Tomás sería el sobrenombre, aunque también en Juan se habla de el personaje eh, que tiene esa designación de incredulidad va a ser Tomás, porque Tomás no va a creer que se les apareció a los discípulos, porque Tomás le va a decir, hasta yo no verlo, podré creer. Entonces, son figuras que sí, que están presentes en el texto bíblico canónico y figuras importantes que se van a retomar para estos textos y que obviamente los estudiosos llegan a conclusiones o opiniones, pero no es una aseveración, decir, no, si era este Judas o no, era este Tomás. Solo son esas opiniones porque, otra vez, se trata de reconstruir esta historia y en esta reconstrucción se llegan a estas conclusiones, pero no es algo absoluto, porque igual, así lo mismo con Marcos, Mateo, no sabemos si fue Marcos o Mateo. Ya por tradición aceptamos que es Marcos y Mateo, los autores de estos evangelios. Pero otros estudios nos van a decir, ni es Marcos ni es Mateo, sino hay otras opiniones. Lo mismo va a suceder con estos evangelios. Son figuras y esa es una de las características de la literatura apócrifa. Atribuir, porque dijimos que otra de las características de la literatura apócrifa es que eran pseudoepígrafos, es decir, no se le daba el nombre del autor, pero sí se atribuía a un personaje importante en el sentido de que el contenido iba por esa línea de pensamiento de estos autores. En este caso, se le atribuye a Tomás. Y las opiniones, Judas podría ser el nombre auténtico, pero en esta pseudoepigrafía va a utilizar el nombre de Tomás. Es cierto, la Biblia no lo va a decir, pero hace referencia a estas figuras conocidas y que los autores de esta literatura van a utilizar para darle esa autoridad que requiere este tipo de escritos. Bueno, y tenemos entonces el 5, dijo Jesús, conoce a quién lo que tienes delante de la cara por fuera y que te revelará por fuera quién lo que está escondido, porque nada hay oculto que no vaya a revelarse. Entonces, otra frase que también es conocida y está presente en los evangelios canónicos. Y número 6, lo interrogaron sus discípulos. ¿Quieres que ayunemos? ¿Cómo rezaremos? ¿Cómo dar limosna? ¿Qué observar en materia de alimentos? Jesús dijo, no digáis mentira, no hagáis lo que odiáis, porque ante el cielo todo está descubierto.
Entonces, son dichos que están en consonancia o en relación o en paralelo con los dichos que ya nos dicen los escritos del Nuevo Testamento. Es un paralelismo impresionante que lleva entonces, por los estudios que ya mencionamos, a decir que este evangelio eh, está en línea con la enseñanza o también el pensamiento que nos mencionan los textos canónicos. Entonces, toda una colección de dichos. Aparte entonces de ser considerado un evangelio, tiene también esta característica de logia, de los dichos de Jesús, ¿sí? De lo que habla Jesús también. ¿Sí? Una colección de dichos. Ahora sí, entonces antes de continuar con el siguiente, ¿hay algún otro comentario o pregunta que tenga? ¿Sí? Estrella de la mañana. Miss, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo Bueno, está? hablando de Judas, pero no haberme perdido mucho Ujú. por unas actividades que tengo, pero bueno, hace una semana atrás, más o menos, yo soy de Perú, tenemos nuestro centro literario también en Lima, y le comentaba a mi hermana, ¿no? Que encontré justo buscando un libro específico de Judas, pero me Ok. llamó la atención cómo se expresaba de Dios con mucha amargura, yo decía, mi hermana es Patricia, le dije, ¿será que no? O sea, el que no sabe se confunde en realidad, ¿no? Y justo para esto, pues aquí en Lima siempre hay eventos gratuitos, fui con mi hijito menor, ¿no? Y entramos a otra sala también, o sea, cosas bien distorsionadas, ¿no? Entonces mi hijo me dice, mamá, mejor vámonos. Y yo le digo, sí, mejor vamos, ¿no? Llegamos a la biblioteca y lo hacían a ver a Dios pues como lo peor y Judas como la víctima. Entonces me Ah, quedó pensando, ¿no? Me quedó pensando, no lo dije en la sesión anterior, pero ahorita que le han hecho énfasis, ¿no? O con el cambio de Tomás, yo he sido católica en su debido momento, pero no había revisado de esta manera, ¿no? Quizás por el entendimiento, ¿no? claro. Simplemente uno ha sido católico por cultura, como se dice, ¿no? Por costumbre. Entonces, me llamó eso mucho la atención. No recuerdo ahorita el autor, pero sí al leer la primera introducción, o sea, Judas era como que él nunca hizo nada y Dios, pues, ¿no? Por los suelos, me quedó a mí con esa impresión. Y bueno, no terminé de leerlo, leer las primeras páginas, nada más, pero o sea, el que realmente no sabe, o sea, se confunde, ¿no? ¿Cómo actuar ante eso? Sí, bueno, gracias por su pregunta, que es, creo que igual muy relevante y necesaria, porque este Evangelio de Judas es el que más ha causado polémica en el sentido de lo que dice usted con respecto a que eh, el, el que en verdad no fue, digámoslo así, veraz, fue Jesús, ¿no? Porque Judas estaba esperando otra respuesta y la respuesta que encontró es todo ese desánimo porque fue crucificado, fue entregado, etc. Y es uno de los evangelios que se publicó o que se dio a conocer hace poco, en 2016 me parece. Ujú. Y, y en este caso, algunos autores van a decir con respecto a este evangelio, que se quiere redimir a Judas, porque en la tradición bíblica que nos dice de Judas, es el traicionero, es el que vendió a Jesús, es el que obviamente no sé qué le pasó porque se suicidó, etcétera. Entonces, hasta la misma historia dice que en algunos contextos modernos se prohibía por constitución ponerle a los hijos, que alguien quería ponerle Judas, no estaba permitido, por esa connotación tan negativa que tiene el mismo nombre, en este caso igual por la tradición bíblica. ¿Mm? Entonces, algunos otros estudiosos de este evangelio van a decir eso, se quiere redimir.
a Judas de esa idea negativa. ¿Sí? Que en realidad Judas no tuvo la culpa, sino lo que hizo es justificado por lo que habla su evangelio. Entonces, estos espacios de estudio, así como igual a lo mejor que lo miramos negativo, otros espacios nos ayudan para esa reflexión e investigar y entender, ¿sí? ¿Cuál sería en realidad como que la respuesta más coherente, la respuesta más acercada al texto bíblico, fuera de a lo mejor de dogmatismo, sino más bien que pueda dar una ayuda al entendimiento del texto bíblico, de la tradición y también de nuestra fe. ¿No? Entonces, estos estudios nos ayudan para ello, estas lecturas nos ayudan para eso. ¿Sí? Y claro, el cambiar a lo mejor a veces igual perspectivas muy arraigadas de mucho tiempo va a llevar tiempo. Miss, entonces, o sea, sí recomienda que se pueda leer, entonces. Sí. Así es. Ah, Así ok. es, pero a la par con el texto bíblico, mirar como esas contradicciones. Y claro, esas contradicciones del texto, en este Ujú. caso de Judas, con lo que dice el texto bíblico, y creo que es válido desde mi punto de vista lo que hacen estos evangelios apócrifos, ¿sí? Darnos un panorama, lo que los estudiosos dicen, darnos ese panorama o esos aspectos o esa información que no están en los evangelios canónicos, ¿sí? ¿Qué pasó con Judas después? ¿O por qué les llevó a... Bueno, el texto bíblico nos dice que entendió Judas, sí, entendió que lo que hizo estuvo mal. Y el texto bíblico solo dice que se suicidó y nada más, y no nos dice más. Ujú. Y ahí no miramos todo ese proceso de que lo lleva a esa decisión, ¿verdad? No, solo nos quedamos que lo entregó y lo traicionó, pero esta literatura como que quiere llenar ese vacío de todo lo que, de todo lo que no miramos ya después. Entonces, como que es válida esta lectura de querer dar esa información que no está presente, pero hay que mirar esa información a la luz de lo que dicen también y de lo que sea coherente, en este caso, con el texto bíblico canónico. Ujú. Profesora, Sí, Tomás. eh, bueno, pienso yo que de pronto la Biblia no describe más acerca de Judas, debido a que, como la Biblia creo, porque creo que es así, el tema central que viene hablando la Biblia es el plan de salvación que tiene Dios para la humanidad desde su comienzo hasta su fin. Ujú. Entonces hay cosas que no da mucho detalle. Por ejemplo, nada más dice que Adán y Eva habla de 3 hijos ahí, Ajá. Caín, Abel y Set. Nada más habla, pero más adelante uno encuentra un capítulo donde dice que ellos tuvieron hijos e hijas. Entonces, de pronto por esa razón, la Biblia no da mucha especificación acerca de eso, porque de pronto hay cosas que no se muestran tanto como interesantes para lo que quiere mostrar el tema central de la Biblia, ¿no? Ujú. Entonces Sí, pienso yo, de pronto por eso no da muchos detalles acerca de que, porque tampoco habla de qué le pasó después al sumo sacerdote, ni a Caifás, ni a esa gente de que ya se, sé que claro, después se enfoca ya en los seguidores de Jesús, en la expansión del evangelio. Exactamente. ¿Qué pasó con el judaísmo después? Tenemos otra literatura que sí nos va a hablar qué pasó después. Cómo se fue conformando ya ese judaísmo que se aleja del cristianismo. ¿No? Pero sí tenemos literatura que no está en el texto bíblico, sino que está fuera del texto bíblico. Y es cierto, la Biblia no da muchos detalles, no solo en los evangelios, sino también en otros libros. Esos detalles corresponde encontrarlos en otro tipo de literatura. Eh, Posiblemente ya desde mi punto de vista de todo esto, a lo mejor bueno, creo que ya lo mencionamos, ese término apócrifo no es negativo, es un término más bien que hace referencia que no está en consonancia con la literatura ya desde la perspectiva más ortodoxa, más teológica, ¿sí? Pero apócrifo quiere decir esa literatura,
¿sí? Que sí, tiene relación tiene paralelos con el texto bíblico, pero que por por toda esta cuestión que miramos en la historia, es considerada, entonces no parte de esta literatura canónica, sino más bien hay que darle una designación a esta literatura, la literatura apócrifa, pero ya no desde la perspectiva entonces eh, negativa. Así que entonces esta literatura nos ayuda, nos abre el panorama para dialogar con nuestros textos, para poder confrontar también a lo mejor algunas perspectivas equivocadas que tenemos de esta literatura y también tomar una posición con respecto a esta literatura. Ujú. Una literatura que no es mística, bueno, puede ser sí mística por el pensamiento que sigue, pero así mística como que, ay, está diciendo cosas obscuras, tan secretas que no necesitan conocerse, no es así. Es una literatura que está en consonancia con el texto bíblico, pero obviamente va a responder a un contexto, a una comunidad y a una situación de pensamiento donde estas comunidades se encuentran o donde estas comunidades han sido influenciadas por ese tipo de pensamiento. Eh, Así es, la exégesis y la hermenéutica nos ayudan para eso. Bueno, entonces con este panorama muy general del Evangelio de Tomás, pasemos a otro texto que se encuentra en esta colección que estamos mencionando, que es la de Nag Hammadi. Y esa colección va a ser otro evangelio, que este es muy interesante, el Evangelio de María. Miren, otra vez, ¿cuál es el propósito de estos autores? Poder rescatar a estos personajes que también son importantes en la historia de la salvación y que han sido instrumentos para ellos. Otro de estos personajes es María. María, claro, ha habido interpretaciones equivocadas, pero creo que María también ha sido un personaje que ha influenciado para que se haga su evangelio. Y en este caso es el Evangelio de María, ¿sí? También es uno entonces de los libros que se encuentran en esta colección y, y en esta colección está entonces el códice. El códice se encuentra con el Evangelio de María, pero también otras obras se van a encontrar en este códice. Este señor Reindar es el que compra este códice en el Cairo en el año 1896. ¿Y qué otras obras contienen este códice que él compra? Contiene el Evangelio de María, el Apocalipsis de Juan, la sabiduría de Jesús y los hechos de Pedro. Entonces tenemos que en este evangelio o en este códice no solamente está María, sino también están estas obras o son parte de este códice estas obras. Pero lo que nos interesa conocer no son los otros libros, sino más bien el Evangelio de María. Y es un escrito en copto saídico. ¿Por qué saídico? Todas las lenguas y que es la lengua, digamos así, madre, tiene sus variantes, que en este caso son los dialectos, y uno de esos dialectos del copto va a ser el saídico. Datado en el siglo V o finales del siglo IV este códice. El códice verolinense, que se clasifica con números 8502 y estas serían las siglas. Tenemos entonces manuscritos de los libros canónicos que datan de una fecha específica, que los consideran como parte de ese testimonio de un posible original,
Lo mismo va a suceder con estos textos, en este caso, apócrifos. Se contienen o están presentes en un códice. Y obviamente los estudiosos los estudian y en este caso va a surgir ya la obra solamente que sería el Evangelio de María, ¿sí? En este se encuentra entonces o se encontró en este códice verolinense del 8502 y estas serían las siglas. ¿Por qué se designa o por qué se cree que es el Evangelio de María? Porque en este caso aparece en el texto al final, no aparece al inicio, sino al final, Evangelio de María. Bueno, y también va a haber algunas opiniones con este nombre, porque ¿a quién se refiere con María? Porque este nombre también va a estar presente en el texto bíblico, ¿sí? El nombre de María. Y entonces, los nombres que se presentan en el texto bíblico va a ser María Magdalena, María la Madre de Jesús, o posiblemente el nombre haga referencia a una figura simbólica y no esté refiriéndose a María, a un personaje específico, sino y hace referencia a una figura simbólica, es decir, para poder determinar el autor le pone este nombre, pero no está pensando en una figura específica, sino es posible que sea entonces una figura simbólica, por decirlo. En el siglo tal apareció el gran señor. Yo estoy diciéndolo el gran señor, pero no estoy refiriéndome a alguien en específico, sino solamente estoy considerando ese nombre como una forma de indicar a alguien. Una figura, ya el gran señor es una figura, en este caso, simbólica, ¿sí? Entonces, ¿quién es María? Bueno, va a haber estas opiniones y no se llega entonces a una especificación tan precisa. Pero los estudiosos van a decir que sí, que es una figura específica con el Evangelio de María. Pero, ¿a quién hace referencia entonces ese Evangelio de María? Y aquí tenemos entonces estos fragmentos de lectura de este Evangelio de María. ¿A qué hace referencia entonces este Evangelio? Miren lo que dice. Entonces María se levantó, los besó a todos y dijo a sus hermanos, no lloréis y no os entristezcáis, no vaciles más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Estas palabras están haciendo referencia de que María es esa líder que está entonces a la cabeza dándole esa consolación o dándole ese ánimo a los discípulos. Ella sería como esa líder que está dándole ese ánimo, motivándoles a los discípulos. ¿Y por qué? Porque ella conoce o está muy cercana a Jesús. Tenemos un siguiente, en este caso, fragmento, donde hay esa confrontación con Pedro. Pedro no quiere a María, o a Mariam, que es el nombre que se menciona en el texto, pero la traducción ya latina, en este caso, va a ser María. Pedro dijo a María, hermana, sabemos que el maestro te amó más que a las demás mujeres. Dinos aquellas palabras que el maestro te dijo y que recuerdes, que tú conoces y que nosotros no hemos escuchado. Este fragmento nos indica, otra vez, el liderazgo de María, pero a la vez no es ni Pedro, no es ni Juan, y no es tampoco ni Jacobo, los discípulos más cercanos a Jesús, o los que conocen todo lo de Jesús, sino ¿quién es? María. Y María, entonces, es la discípula preferida del maestro, y es Pedro, entonces, quien le pregunta a María, ¿sí?
qué es lo que sabe de Jesús o qué es lo que dijo Jesús. Esas palabras que ellos no conocen, así como cuando leemos el texto bíblico, la tradición bíblica, que estos tres, cuando estuvieron en la transfiguración, que participaron de esa transfiguración, y Jesús les explicó qué era eso. O cuando estaban en el caso del huerto de Getsemaní, igual, ¿sí? Entonces, esa cercanía, en este caso, de esta discípula, ya no discípulos, sino discípula. Todo esto lleva a una confrontación con Pedro. Y miren lo que dice el folio 18. Entonces Mariam se echó a llorar y dijo a Pedro, Pedro, hermano mío, ¿qué hay dentro de tu cabeza? ¿Crees acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma? ¿Que he inventado esta visión? ¿O que miento respecto al Salvador? Entonces Leví tomó la palabra y dijo, Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo arremetiendo contra una mujer como hacen nuestros adversarios. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente. Por esto la amó más que a nosotros. Más bien, arrepintámonos y revistámonos del hombre perfecto en su totalidad. Dejémosle arraigar en nosotros y crecer como Él nos lo pidió. Entonces aquí tenemos en este fragmento esa confrontación o ese menosprecio que tiene Pedro por María. Y bueno, posiblemente no estaba de acuerdo en que María fuera esa discípula preferida de Jesús, una tradición muy diferente a la que nos presentan los evangelios canónicos. Los evangelios canónicos nos hablan del discípulo amado y de tres más cercanos. Pero aquí en este evangelio nos habla más bien de la discípula amada. ¿Alguna opinión con respecto a este evangelio? ¿Por qué consideran que este evangelio tiene esta perspectiva o se escribe con esta perspectiva? ¿Alguien alguna idea o algún comentario? ¿O, o qué hacemos? Clausurar completamente y no hay que leer porque esto es herejía, o sí, es un apócrifo que no se debe de leer. ¿Cuál es su comentario, su opinión? Pienso que sí lo leyeron alguien más de los escritores eh, que, que escribieron los evangelios que ya tenemos ahorita en el canon, pero como se ve que es una discusión muy acalorada, Ujú, es una discusión eh, posiblemente, no sé cómo haya sido el tono, ¿no? Pero le dice arrepiéntete, algo así le dice, ¿no? Que no, ujú, no es, y por lo que ya está canonizado y lo que he leído de un poquito de Pedro, pudo haber sido cierto que le haya hablado así medio rudo a una mujer. ujú, Y aparte por la cultura, pues que era una cultura así donde la mujer no era muy, no tenía mucha opinión, no tenía muchos derechos. Y, y pues creo que, yo creo que esto que acabo de, o que usted acaba de leer es el contexto de lo que llena los espacios vacíos, ¿no? Que se habla muy poquito de la mujer en los evangelios, o sea, poquito en el sentido, no, estoy mal, hermano. Sí habla mucho de la mujer, pero no es una protagonista en las lecturas. y Y en no esta es lectura ella es discípula, protagonista, así es, y no es una discípula, ¿no? Una no es una discípula que discípula, está, exacto. Sí, sí, me equivoqué de decir eso, ¿no? De que no se habla mucho. Sí se habla mucho, pero no sí, es protagonista. ujú, no es no es bueno, en el círculo de discípulos cercanos, 3 y los 12, es imposible en la tradición bíblica
en la tradición cristiana y en nuestras tradiciones eclesiales actuales, que una mujer sea discípula o seguidora de Jesús, así como en este contexto. Ujú. Entonces, por ahí iría la cosa en ese sentido también, Ociel. Posiblemente sí había mujeres, pero la tradición, la cultura no permitía ese protagonismo tan, tan abierto o tan público. Escuchemos a José y después a Blanca. Ujú. ¿Aló? ¿Sí? Y escuchamos, José. Sí, lo que ha dicho el hermano es bastante verdad, porque antes no se consideraba a las mujeres en sus opiniones. Ujú. Y también es verdad que la mayor discípula entre las mujeres que tenía Jesús era María Magdalena. Es más, en los 4 evangelios, la primera mujer que se menciona en todos es María Magdalena. Así Y el, es. y el Evangelio de Juan, la única mujer que se menciona que está en la tumba es Ajá, María Magdalena. así es. Entonces, es una de las líderes como mujer dentro de los seguidores de Jesús. Entonces, este evangelio tiene su peso Sí, y creo que deberíamos sacar bastante provecho de este evangelio, sea cierto o no sea cierto, porque, bueno, son puntos teológicos, pero de ahí así. tenemos que sacar muchas enseñanzas de ahí de esta escritura, que las Ujú. mujeres tenían una gran responsabilidad y eran maestras. La única que no menciona a María Magdalena cuando se encuentra con Jesús ha sido Pablo, pero Así el es, resto de los apóstoles que estuvieron presentes con Jesús, todas la mencionan. así es. Entonces, José, con este comentario que usted hace, considera entonces que este evangelio, cuando habla de María, se refiere a María Magdalena. Ujú. Correcto. ¿Por qué? María Porque Magdalena es un ejemplo que podemos seguir, pero así, no María, la madre de Jesús, porque María, la madre de Jesús, no estuvo ni siquiera presente cuando a Jesús lo crucificaron. Y así si es. ella llegó a ser seguidora de Jesús fue post Pascual. Ujú. Ah, exactamente. Entonces, es cierto. Todo este diálogo, y como mencionamos, hay la opinión, ¿a quién se refiere con María? María Magdalena, María la Madre de Jesús o una figura simbólica. Pero cuando vemos los diálogos, sabemos entonces por esto que el maestro te amó o fue la mujer quien más amó a Jesús. Es esa tradición, no solamente de los evangelios canónicos, sino de la tradición de estos evangelios que apuntan a María Magdalena, ¿sí? Esa líder que no solamente fue seguidora de Jesús, sino también va a ser esa líder de esta comunidad a quien se le atribuye este evangelio. Blanca, Sí, profe, buenos días. buenos días. Yo estaba pensando es que el asunto es que el Señor permitió que el canon fuera el que tenemos. No Así me es. imagino este texto tan peligroso si hubiese sido aceptado y gracias a Dios el Señor no lo aceptó porque fue Dios el que obró en la historia. Fue Dios el que sigue sobrando en la historia. Este texto para una feminista sería impresionante arma para hacer una cantidad de cosas dentro de la iglesia, ¿sí? Es muy fuerte. La forma como habla de cómo hacen vuestros adversarios y El Salvador la hizo digna, quién eres Ujú. tú para rechazarla y yo era la preferida y me amó más, ta, ta, ta. Entonces, sería un texto peligrosísimo, pero gracias a Dios no está dentro del canon. Yo solamente tenía ese Ujú. comentario, profe. Ok. Solamente eso. Ok. Gracias, Blanca. Ah, acertado su comentario. Sí, sería peligrosísimo, creo que para este tiempo. ¿Mm?
pero es posible que a lo mejor en tiempos antiguos, donde igual la mujer no tenía como todavía esta libertad que tenemos en este tiempo, y que fue afectada en algunos aspectos mucho muy graves. Estaba mirando una noticia, en dónde fue, déjenme recordar en qué país, que hace poco se dio la sentencia donde a muchas mujeres les provocaron una esterilización forzada para no tener y sin ser casadas. Me olvidé del país. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Que han afectado a la mujer por entender a lo mejor desde otra perspectiva igual el texto, porque una de las razones también en este sentido tiene que ver con la interpretación del texto que se hace en un tiempo determinado. Es cierto. A lo mejor para este tiempo igual una lectura así puede ser peligrosa por los excesos a veces de estas reacciones de feminismos radicales, ¿no? Que no son feminismos a lo mejor ecuánimes, sino muy radicales, ¿no? Pero también podría haber sido un texto de liberación en un tiempo determinado, si se lee o si se entiende adecuadamente. Gracias, Blanca, por ello. Jonathan. Ah, Dios los bendiga a todos, espero se encuentren muy bien. Profe Sandra, muchas gracias por las enseñanzas. Bueno, estaba también pues indagando un poquito acerca de esta mujer María y también estoy de acuerdo que sí, habla de María Magdalena, ¿sí? En primera opinión. En segunda opinión, dado a que los escritos son siglos posteriores, si no estoy mal, entre el segundo y el tercero, da mucho pues de qué hablar, ¿sí? En cuanto a sea apócrifo, y pues es una franja bastante larga que sean escritos propios de ella, ¿sí? Aunque, aunque bueno, puede que tenía los recursos para hacerlo, no los hizo en su momento, sino que hicieron posteriormente por de pronto comentarios que se siguieron dando en cuanto al Evangelio a nivel general durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Creo que el Señor dio la misma importancia a los dos géneros sin dejar a un lado los roles de cada uno, ¿sí? Tanto en el hogar como en la sociedad. Y creo que a cada uno le dio su parte, ¿sí? Dentro de lo que el Señor, pues años después, clasificó en el canon que tenemos hoy en día, le dio su espacio y su importancia a cada uno, y dentro de ellos está María Magdalena, muy destacado en los que ya están dentro del canon. Gracias, profe. Así es. Muchas gracias, Jonathan, por ese comentario. Patrocinio. Sí, maestra, buenos días, Dios la bendiga. También debemos considerar, de acuerdo a la cultura y al contexto, las mujeres no eran, consideradas, sino más que un objeto. Y entonces eso podría, podemos ver la discusión entre Pedro y María o esa discusión acalorada que tiene, porque en la cabeza de Pedro era que solamente los varones habían participado y es cierto, de acuerdo a los evangelios vemos que ellos son los que participan en la mesa de la Santa Cena, las mujeres estaban allí, pero estaban detrás. Así Entonces, es. hermana, o sea, las mujeres eran tomadas como un objeto. Y a veces quizás ahora traerlo a nuestro contexto es otra realidad. Eso también consideremos y tengamos bastante cuidado, ¿no? Cada cosa en su lugar. Yo sé que esto también es como para reflexionar y darnos cuenta que Dios también usa a hombres y mujeres, pero en esta discusión que podemos ver, Pedro está luchando con la misma cultura que él tiene, la que había recepcionado en su cabeza. Dios la bendiga, hermana. Así es. Gracias, hermana. Tenemos a José. Bueno, vamos a darle
espacio a Tomás y después a José. Bueno, en esa parte, con respecto a lo de la mujer, en el ámbito cultural, ¿no? Pablo hace énfasis que la mujer no debía enseñar en la congregación, ¿cierto? Pero era en ese lugar, estaba hablando en ese lugar, porque en realidad la Biblia no hace diferencia entre el hombre y la mujer, tienen el mismo nivel. Claro. Lo que hicieron la diferencia, en el Imperio Romano sí había esa diferencia, que la mujer la trataban como inferior. Era el Imperio Romano. Entonces, como la cultura donde Pablo le dice que la mujer calle y le pregunta, ahí está haciendo énfasis más que todo, primero a la esposa del profeta. Y segundo, hace énfasis a eso debido a la cultura, porque el Imperio Romano era el que dominaba en ese momento. Y como hoy en día el gobierno puede aprobar miles de leyes, entonces de pronto si uno dice lo que dice la Biblia, que de pronto va en contra de lo que dice el gobierno, uno sabe que se va a meter en problemas, pero eso lo dice la Biblia. Así el gobierno lo apruebe, no quiere decir que podemos decir que es así. Nosotros creemos en lo que dice la Biblia, entonces pienso que va más que todo en el ámbito cultural de ese entonces. Gracias, así es, Tomás. Y démosle la oportunidad a José y con esto cerramos para continuar con el siguiente punto. Sí, el tema ha sido bien interesante, profesora. Muy interesante, que permite entrar en polémica y en discusión sobre varios temas. Lo que acaba de decir el hermano Tomás también es bien interesante, porque sabemos que los libros, todos los libros han sido escritos de acuerdo a situaciones que han ocurrido en varias iglesias. Es en respuesta a eso que se escribieron las cartas, las epístolas, los, los libros. Eh, no, bueno, ya la edad hace que yo también me olvide lo que tengo que decir. Algo iba a decir y ya me he olvidado lo que tenía en mente para decirlo ahorita. Pero ahorita lo tengo que recordar porque se va el tiempo. Bueno, lo que pasa es que a veces nuestra mente se aleja un poco de la mente de lo que escribían. Es decir, en el caso del tiempo del mundo hebreo, del mundo del judaísmo, el sexo no era malo, no es malo el sexo, mientras que para el mundo helénico el sexo sí era malo. Entonces, cuando a veces queremos divinizar una persona, lo aislamos del sexo. Es decir, y cuando queremos nosotros decir Jesús tuvo sexo, nos horrorizamos. Quiere decir que Jesús no tuvo sexo, no pudo haber tenido hijos, o no pudo haber tenido un amante. ¿Por qué? Porque eso nos horroriza escucharlo. No podemos pensar que él ha sido un hombre. No pudo haber tenido poluciones nocturnas como cualquier joven lo puede tener, ¿no? No pudo tener un orgasmo, como se puede decir. Entonces, eso nos horroriza. ¿Por qué? Porque nos han enseñado una cultura helénica, una cultura romana, que esas sensaciones placenteras son pecaminosas, ¿no? Mientras que para el mundo hebreo, para el mundo judío, no son malas, son humanas. Y por lo tanto, yo no separo esas experiencias humanas de Jesús, y eso no le quita santidad. Por esa razón es que a veces discutimos y esas cosas, y queremos relacionar lo asexual con santidad. Esa era mi aportación que quería hacer. Gracias, José. Sí, ahora entiendo su comentario que está en relación, sí, con este tema de María Magdalena, porque hay otro evangelio que habla de esa perspectiva que menciona con respecto a Jesús, y es cierto, la Disculpe. santidad se enmarca a veces en este contexto
en este contexto mucho más de la sexualidad y no tanto de otros elementos, ¿sí? Pero eso, y bueno, responde igual a las interpretaciones y pensamientos, los mismos gnósticos, el mismo gnosticismo entendía que la materia era pecaminosa, era mala, ¿sí? Y que en este caso el ser humano tiene esa chispa divina y para ser salvada de esa parte pecaminosa o esa materia mala, se necesitaba ese conocimiento. Esta es la línea gnóstica en este sentido. Entonces, estos evangelios, como mencioné, van por esa línea gnóstica. Bueno, y que igual en el desarrollo de la historia de la iglesia, de la humanidad, sí, hay algunos elementos, se le va a dar énfasis, ¿sí? ¿Qué es lo correcto, qué es lo no correcto, qué es la santidad, qué no es la santidad, cómo uno debe conducirse? Pero lo que sí estamos de acuerdo es que en los evangelios ya Jesús nos da un modelo, un estilo de vida, lo que hace el evangelio en la vida de cada uno de nosotros. Ujú. Nos explica cómo debe de comportarse el creyente en sus palabras, en su ejemplo, en su misión, nos lo presenta ahí. Y estos evangelios, otra vez, tratan de responder a lo mejor esos espacios, esos vacíos que no están, y también resaltar estas figuras que tuvieron su importancia en la comunidad del primer siglo y que estas figuras, a lo mejor para resaltar su valor y su importancia, en el siglo II, siglo III, sus seguidores van a entonces a mostrar, ¿sí? Que también tienen su valor y que también fueron cercanas a Jesucristo. En este caso de este Evangelio de María, es un evangelio que se ubicaría en ese diálogo que tiene María con el resucitado. Es decir, va a ser un diálogo post-mortem, cuando Jesús ya ha resucitado. ¿Por qué? Porque aquí repetidamente va a mencionar la palabra Salvador. ¿Sí? Salvador. O sea, el Salvador, que ya murió, resucitó y ahora le ha dado esta consigna o le ha mostrado esta consigna que está presente en este evangelio. Muy bien, entonces terminamos con este tema y aunque hay varios más, como mencionábamos, en esta colección, pero con estos dos vamos a dejar este diálogo de estos evangelios Nat Hammadi. Como mencioné, la investigación bíblica continúa con respecto a estos evangelios. No se ha quedado solamente en exponerlos y ya. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el paralelismo que tiene con estos evangelios canónicos? Sino, aún se sigue investigando, porque como dijimos, estos evangelios, y no solamente estos, sino los demás, se han encontrado en un estado no tan legible, sino los manuscritos están deteriorados, se está haciendo una reconstrucción, un análisis, traducción, y qué es lo que contienen y cuál es su relación con los evangelios canónicos. Así que el estado actual de la investigación nos lleva que uno de los propósitos de estos evangelios o de esta literatura apócrifa, uno de sus propósitos tiene que ver con establecer la diferencia entre los evangelios canónicos y apócrifos, ¿sí? ¿Cuáles son las divergencias que se presentan en estos evangelios? Aunque hay relatos en común, pero también se presentan algunas divergencias. Entonces, ¿cuáles son esas divergencias que están presentes? Y como ya lo vimos aquí, en el caso de con estas lecturas que hicimos, en el caso de los evangelios canónicos hay una tradición en las figuras importantes como es Tomás, como es María Magdalena, pero la divergencia que se presenta es que en el caso de Tomás va a ser un líder también que recibe revelaciones o que rescata también estos dichos de Jesús. En el caso de María Magdalena, ya no es esa mujer seguidora nada más, que ha sido liberada, que ha sido sanada,
que ha sido dignificada, sino que su estatus también está como una líder y como una discípula cercana a Jesús y también otros personajes de otros evangelios. La relación con los evangelios canónicos, en el caso del evangelio de Tomás, por su investigación y el estudio que se ha hecho y el análisis que se ha hecho, se llega a determinar que es posible que este evangelio sea más antiguo que los evangelios canónicos, o estos dichos que recoge el evangelio de Tomás, ¿sí? Son dichos que en este caso estarían mucho más cercanos a esas palabras originales de Jesús y que son recopiladas y tomadas más en este evangelio y posteriormente serían los evangelios canónicos, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, tenemos otro evangelio que es el evangelio de Pedro, que también está en esta colección, ¿sí? Con el evangelio de Pedro, sí, se hablaría también de este personaje importante, ¿sí? En el evangelio de Pedro, que es un evangelio igual muy corto, eh, también aquí hay fragmentos que hacen referencia a los evangelios canónicos. ¿Y qué hace o qué habla el evangelio de Pedro? El evangelio de Pedro es el evangelio que hace toda una descripción o un relato del proceso de Jesús, ¿sí? El proceso de Jesús hasta culminar con el resucitado en el mar de Galilea, ¿sí? Entonces, un evangelio que está en relación con la tradición bíblica sobre la muerte y resurrección de Jesús, ¿sí? Eh, es decir, habla de este elemento teológico importante en la fe cristiana y en este caso en el Evangelio, que es la resurrección de Jesús, porque narra el proceso de Jesús, su crucifixión, su muerte y su sepultura. Y obviamente todo lo que sucede en este tiempo. Como cuenta la resurrección, narra esta resurrección en unos rasgos muy diferentes a lo que nos narran los evangelios canónicos. Es decir, este paralelismo de una tradición importante en el cristianismo está presente también en estos evangelios. Entonces, estos evangelios no están alejados de lo que nos habla la tradición bíblica, como en el caso de Tomás, como en el caso de Pedro. Y otro de los puntos en esta investigación que se está realizando o que se sigue realizando de estos libros o de esta literatura es que el uso de los apócrifos para la investigación sobre el Jesús histórico. Este tema del Jesús histórico empieza ya en el siglo XIX, de este tiempo, de esta era cristiana, donde los estudiosos se preguntan sobre la base del texto bíblico, ¿quién es este Jesús? Se nos habla que fue hijo de Dios, que hizo una misión, que murió, resucitó, pero ya los evangelios, otra vez, no nos dicen más de su vida como persona, de su vida como ser humano. Se nos presenta como un hijo de Dios, como una persona divinizada. Y empieza aquí entonces todo el debate con respecto a estas dos opiniones, el Jesús histórico y el Jesús de la fe. ¿Quién es ese Jesús de la fe? Como lo leemos y se ha interpretado en este caso en la tradición cristiana. Hijo de Dios, hizo obras, milagros, murió y resucitó. Pero ¿quién es esta figura como ser humano? Entonces se empieza a hablar de ese Jesús histórico. Toda esta perspectiva del Jesús histórico también surge o se toma como referencia lo que nos habla esta literatura apócrifa, ¿sí? Aquí como vemos en el caso de María, un Jesús que también le da dignidad a las mujeres, que cambia completamente la perspectiva cultural de ese tiempo.
Un Jesús, como nos lo presenta Tomás, que tiene que ver con una enseñanza, no solamente en este caso, de lo que es la vida, sino también de lo que sería el contexto de ese tiempo. Entonces, esa figura del Jesús histórico va a ser relevante para los estudios bíblicos a partir del siglo XIX, y uno de los fundamentos bíblicos no solamente son los canónicos, sino también la literatura apócrifa, ¿sí? Porque ahí se presenta, o algunos evangelios presentan más a ese Jesús humano que a ese Jesús divino, ¿sí? A ese Jesús, digámoslo así, normal, eh, como decía nuestro hermano, se me fue el nombre del hermano Tomás también, del hermano Tomás, presentarnos más a ese Jesús divino, que es posible que también tuvo a lo mejor conflicto con algunas personas, conflicto a lo mejor con este tema que es lógico y parte de la naturaleza humana, ¿sí? Esa relación con mujeres, o sea, no relaciones sexuales, sino relaciones de hablar, de comportarse, de estar en esa convivencia. Entonces, todo esto ayuda entonces para este tema que aún sigue en debate. El tema del Jesús histórico y el tema del Jesús de la fe, ¿sí? Pero sobre todo el Jesús histórico, y hay toda una explicación de los procesos y de las etapas, y que ahorita nos encontramos en la cuarta etapa sobre la investigación del Jesús histórico. En los evangelios apócrifos también nos ayudan para poder entender a ese cristianismo de los orígenes. Todas estas perspectivas del cristianismo de los orígenes, ¿sí? Aporte para conocer el cristianismo de los orígenes, para poder entender toda esa complejidad y pluralidad del cristianismo de los orígenes. Y no solamente estos evangelios, sino también toda la literatura que nos lleva a entender todo esto y que está presente en cada uno de esta bibliografía o de estos libros que nos hablan sobre este tema, ¿sí? Como en este caso, estos autores, Historia del Cristianismo 1, El Mundo Antiguo, y habla de que toda esta literatura, todas estas comunidades que ya conformaban el cristianismo, cómo se desarrolla. No solo la comunidad del primer siglo presente en los evangelios canónicos, sino también estas comunidades del siglo II, el siglo III, que se refleja en estos evangelios o en estos libros. Y otro aporte muy importante en estos estudios es que los evangelios apócrifos han sido un gran aporte para conocer la religiosidad popular. Leyendas populares sobre Jesús, con respecto a su infancia y su muerte, sobre María y José, influencia en la liturgia de la Edad Media, sobre todo, aún hasta nuestros días, en el santoral, en la iconografía cristiana. Entonces, los evangelios apócrifos han dado igual un gran aporte en toda este panorama que tenemos sobre la religiosidad popular como se conoce. Y obviamente vamos a dejar hasta aquí, y con esto vamos a iniciar la próxima clase. Si tienen preguntas, comentarios sobre esto que miramos o que les haya surgido de estos últimos temas, pueden escribirla, y la próxima semana estaremos dialogando sobre esto. Muchas gracias, bendición. Vamos a dar unos breves minutos al hermano Antonio Izquierdo, que hace rato levantó su manito. ¿Desea participar de manera breve, hermano Antonio? Lo siguiente, en relación al sexo, el problema fue que San Agustín venía de una tradición platónica, y entonces al ser un gran padre de la iglesia, en sus confesiones y en su filosofía, instauró que lo que vino a hacer a todo el cristianismo la influencia del dualismo, entre la diferencia de lo material y de lo espiritual, entre la carne
carne en el sentido no de pecado, sino el cuerpo humano y lo espiritual, en donde la carne, como decían los griegos, es la cárcel del hombre. Entonces, de ahí en adelante, todo lo que fuera corporal y sexual se volvió problema en el cristianismo, lo que generó más adelante lo que se llama la neurosis cristiana, de que el cuerpo es malo y entonces el sexo es malo y entonces nosotros heredamos mucho de eso Ah, porque entonces hacíamos el sexo y entonces estábamos pecando, pero ¿cómo uno estar pecando cuando va uno a procrear? Ese ujú. es el problema en ese sentido. Gracias. Gracias, hermano Antonio. Eso retomaremos la próxima semana, es cierto, y por esta línea va el gnosticismo. Muy bien, entonces, hermano Tomás, para la siguiente, allí yo sé que hay varios comentarios, está muy interesante el tema del día de hoy, así que vamos a entrar en una pausa de 10 minutos para engancharnos con el siguiente curso. Hoy estamos con el profesor Wenceslao, que es un nuevo profesor va a continuar todo lo que viene a ser la Epístolas Paulinas. Muy bien, profesora Santa, un gran abrazo, muchas gracias. Gracias, profesora. Bendiciones.